Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, viernes de la semana del segundo domingo después de la Epifanía, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 10b y desde 21 hasta 23. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a los que estaban a su alrededor junto con los 12, ¿acaso se trae una lámpara para dejarla debajo del cajón o de la cama? ¿No se pone más bien sobre el candelero? Porque nada hay escondido que no llegue a manifestarse, y nada secreto que no se haga público. Si alguno tiene oídos para escuchar, que entienda. Palabra del Señor. Esta advertencia del Señor Jesús la encontramos al final de un conjunto de parábolas. Ya sabemos que el Señor Jesús le gustaba hablar en parábolas. Incluso era un inventor de parábolas. Habían también otros maestros, otros rabbi, que en la época también algunos en el Antiguo Testamento de vez en cuando utilizaban parábolas. Al contrario, parece que por Jesús fuera casi una forma ordinaria. Así que podríamos decir de Jesús algo parecido a lo que se decía de Juan el Bautista. Es decir, que si es cierto que en la época de Juan habían otros bautistas, pero él se caracterizó de manera tan particular por el hecho de practicar el bautismo que se le quedó como casi un apodo, Juan el Bautista. De Jesús se podría decir lo mismo, Jesús el narrador de parábolas, porque sí es cierto que habían también otros que contaban, utilizaban las parábolas, pero para Jesús fue algo muy ordinario, muy especial. Bueno, las parábolas pero tienen un doble valor. ¿Por qué? Precisamente porque son narraciones metafóricas que utilizan imágenes para explicar algo, al mismo tiempo pueden decir y no decir. En el sentido que si uno tiene la clave de lectura de las parábolas, entonces no solamente puede entenderla, sino que la forma de la parábola, que es una narración muy sencilla, casi una historia que se puede contar también a los niños, entonces esta forma de la parábola, a quien tenga la clave de lectura, le simplifica el entendimiento de un mensaje. Al contrario, si uno no tiene la clave de lectura, la parábola se queda totalmente oscura. Así que a veces los maestros de grupo sectario utilizaban un lenguaje o parabólico o similar a la parábola precisamente para mantener secreto entre el círculo de los iniciados, es decir, de los discípulos que ya tenían un nivel avanzado, el mensaje, la doctrina, porque se quedara secreta. Pensamos, por ejemplo, como incluso dentro de la misma Biblia, el género apocalíptico en general y de manera especial el libro del Apocalipsis, utilizando imagen muy fuerte, muy metafórica, si uno no tiene la clave de lectura, no logra entenderla. Y en parte el autor lo hace con la intención que no todo el mundo puede entenderla. Por ejemplo, porque habían mensajes subliminales, es decir, mensajes que se transmitía de forma indirecta, que pero, por ejemplo, no hubieran tenido que entender los romanos persecutores si hubieran tenido a la mano el texto. Bueno, entonces Jesús
quiere poner en claro una cosa, que su enseñanza, el mensaje que él ha venido a traer, es decir, el Evangelio, no es algo por unos pocos, por un grupo de elegidos, sino al contrario por todo el mundo. Precisamente por la ambigüedad de la forma de la parábola, Jesús quiere poner en claro la cosa. Él ha venido como una lámpara, como una luz, para iluminar con su mensaje la buena noticia a todo el mundo. Y se utiliza la fórmula de las parábolas, no es para que algunos entiendan y otros no, sino precisamente para simplificar el entendimiento de un mensaje que, revelando los misterios del reino de Dios, evidentemente no es tan inmediato, no es tan sencillo. Ahora, es cierto que a veces los mismos apóstoles no entendían inmediatamente el sentido de las parábolas. Escuchamos cómo a veces cuando se encontraban a solas con el Señor Jesús, le pedían que le explicara el sentido, le ponían pregunta, y pero la reacción de Jesús siempre era un poquito desilusionada. ¿Cómo? ¿Tampoco ustedes han entendido? Eso para decir la dinámica a veces de fatiga, cuesta. Por eso Jesús dice, quien tenga oído para escuchar, que entienda. Como para decir, esfuércense para entender. Ahora, oír no es lo mismo que escuchar. Escuchar es mucho más. Yo puedo oír un ruido, pedacito de conversación, que pero no me importa, no le presto atención. Escuchar, al contrario, significa concentrarse para entender lo que otro está diciendo. Bueno, Jesús quiere decir que se esfuercen para entender este mensaje. ¿Por qué? Porque este mensaje es por todo el mundo. De esta manera Jesús está poniendo en claro no solamente la naturaleza universal de su mensaje, sino también está tomando una posición muy clara en contra toda forma de sectarismo. Jesús sabe perfectamente que incluso entre los suyos hubieran salido algunos con tentaciones de cerrar la comunidad, de sectarismo precisamente. Nosotros, entre nosotros, enfrente e incluso en contra del mundo, pensándonos como una secta de elegido. No, 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 no. Esa es una tentación diabólica. El que divide, el que contrapone, es el demonio. Este mensaje ha venido por todo el mundo y los suyos tienen que involucrarse en este esfuerzo, en esta dinámica, yo diría más aún en este sueño de Jesús que todo el mundo pueda entenderlo. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y para que podamos anunciarlo a todo el mundo, primero evidentemente tenemos que entenderlo bien nosotros. Por eso tratamos de encontrar siempre un tiempo para escuchar la palabra de Dios, para meditarla, para rezarla, incluso cuando tenemos la oportunidad con alguien, por ejemplo, dentro de la comunidad cristiana, de estudiarla, porque no hay nada más triste y más peligroso de los que pretenden enseñar a los demás lo que ellos mismos nunca han recibido, entendido, estudiado. No se puede improvisar. Y anunciar el Evangelio no es cosa de pocos, sino que de todo cristiano, de todo bautizado. Por eso tenemos que poner nuestro compromiso en entenderlo, como dice el Señor Jesús, y anunciarlo a los demás.